Buenos días, economista. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manaví de la carrera Mercadotecnia de tercer semestre. Y este video trata sobre el poder del mercado, el monopolio y el monoxonio. El poder del mercado, el monopolio y el monoxonio. Es un mercado perfectamente competitivo. El gran número de vendedores y de compradores de un bien garantiza que ninguno de ellos puede influir en su precio. Este es determinado por la fuerza de mercado de la oferta y la demanda. Cada empresa considera dado el precio de mercado cuando decide la cantidad que va a producir y vender, y los consumidores también lo consideran dado cuando deciden la cantidad que van a comprar. El monopolio y el monoxonio que constituyen el tema en el que se ocupa este capítulo. Un monopolio es un mercado que solo tiene un vendedor, pero muchos compradores. Un monoxonio es justamente lo contrario, es decir, un mercado que tiene muchos vendedores, pero solo un comprador. El monopolio y el monoxonio están estrechamente relacionados entre sí, y esa es la razón por la que nos ocupamos de ellos en este capítulo. El monopolio. El monopolista, como único productor de un producto, se encuentra en una posición única. Si decide subir el precio del producto, no tiene que preocuparse de la posibilidad de que los competidores cobren un precio más bajo y capturen así una cuota mayor de mercado a su costa. Para maximizar los beneficios, el monopolista debe averiguar primero sus costes y las características de la demanda del mercado. Conocer la demanda y el coste es fundamental para que la empresa tome decisiones económicas. Dada esta información, debe decidir entonces la cantidad que va a producir y vender. El precio que cobra por unidad se deriva directamente de la curva de demanda de mercado. En otras palabras, el monopolista puede determinar el precio y la cantidad que venderá ese precio se deriva de la curva de demanda del mercado. Ahora, el ingreso medio y el ingreso marginal. El ingreso medio del monopolista es el precio que percibe por unidad vendida. No es más que la curva de demanda del mercado para elegir el nivel de producción maximizador de los beneficios. El monopolista también necesita conocer su ingreso marginal. Ahora, los desplazamientos de la demanda. Esto es un mercado competitivo y existe una clara relación entre el precio y la cantidad ofrecida. Esa relación es la curva de oferta, que representa el coste marginal de producción de la industria en su conjunto. Un mercado monopolístico no tiene una curva de oferta. En otras palabras, no existe una relación unívoca entre el precio y la cantidad producida. La razón se halla en que la decisión de producción del monopolista depende no solo del coste marginal, sino también de la forma de la curva de la demanda. Como consecuencia, los desplazamientos de la demanda no van trazando una secuencia clara de precios y cantidades que corresponda a una curva de oferta competitiva. Ahora vamos con el efecto de un impuesto. Un impuesto sobre la producción también puede afectar de una manera distinta al monopolista y a la industria competitiva. Vimos que cuando se establece un impuesto específico, es decir, por una unidad, en una industria competitiva, el precio de mercado sube en una cuantía inferior a la del impuesto y su carga se reparte entre los productores y los consumidores. Sin embargo, en el monopolio el precio puede subir a veces en una cuantía superior a la del impuesto. Eh, ¿Qué sucede cuando la empresa tiene más de una planta? Hemos visto que una empresa maximiza los beneficios eligiendo un nivel de producción en el que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. En muchas empresas se produce en dos o más plantas cuyos costes de funcionamiento que pueden ser diferentes. Sin embargo, la lógica utilizada para elegir los niveles de producción es muy similar a la empresa formada por una sola planta. Supongamos que una empresa tiene dos plantas. ¿Cuál debe ser su nivel total de producción y cuánto debe producir en cada planta? Podemos hallar la respuesta intuitivamente siguiendo dos pasos.
Primer paso. Cualquiera que sea el nivel total de producción debe repartirse entre las dos plantas, de tal manera que el coste marginal sea el mismo en las dos. De lo contrario, la empresa podría reducir sus costes y aumentar sus beneficios resignando la producción. El segundo paso, sabemos que la producción total debe ser tal que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. De lo contrario, la empresa podría aumentar sus beneficios elevando o reduciendo el nivel. La producción con dos plantas. Podemos observar aquí en la diferente imagen cómo será una producción con las dos plantas. Y ahora vamos con el monopolio natural. En el caso en el que más se regulan los precios, en el de los monopolios naturales, como las compañías locales de servicios públicos. Un monopolio natural es una empresa que puede producir toda la producción del mercado con menos coste que si hubiera varias empresas. Si una empresa es un monopolio natural, es más eficiente dejar que abastezca a todo el mercado que tener varias empresas compitiendo. Generalmente, como muestra la siguiente figura que vemos aquí, los monopolios naturales surgen cuando hay grandes economías de escala. Si la empresa representa en esa figura se dividiera en dos empresas rivales y cada una abasteciera a la mitad del mercado. El coste medio de cada una sería más alto que el coste del monopolio inicial. Se puede observar que en la figura que como el coste de medio es decreciente en todos los puntos, el coste marginal siempre es inferior al coste medio. Si la empresa no estuviera regulada, produciría la cantidad y la vendería. En principio, al organismo regulador le gustaría bajar el precio de la empresa hasta el nivel competitivo. Bien, el monoxonio. El concepto de monoxonio se refiere al mercado en el que hay un único comprador. El oligoxonio es el mercado en el que solo hay unos pocos compradores. Cuando solo hay uno o unos pocos compradores, algunos pueden tener poder de monoxonio, que tienen capacidad para influir en el precio del bien. El poder de monoxonio permite al comprador adquirir el bien a un precio inferior al que estaría vigente en un mercado competitivo. Supongamos que estamos tratando de decidir qué cantidad vamos a comprar de un bien. Podríamos aplicar el principio marginal básico. Seguir comprando unidades del bien hasta que la última unidad comprada reporte un valor o utilidad adicional. Exactamente igual a su coste. En otras palabras, en el margen, el beneficio adicional debería ser compensado exactamente por el coste adicional. Ahora, siguiendo con la comparación del monoxonio y el monopolio. El monoxonio es más fácil de entender si se compara con el monopolio. En la siguiente figura se muestra esta comparación. Donde se recuerda que el monopolista puede cobrar un precio superior al coste marginal porque se enfrenta a una curva de demanda, o sea, de ingreso medio, de pendiente negativa, por lo que el ingreso marginal es menor que el ingreso medio, igualando el coste marginal y el ingreso marginal. Obtenemos una cantidad que es menor que la que se produciría en un mercado competitivo y un precio que es mayor que el precio competitivo. La situación del monoxonio es exactamente la misma como muestra en esta figura. El monoxonista puede comprar un bien a un precio inferior a su valor marginal, ya que se enfrenta a una curva de oferta o de gasto medio de pendiente positiva. Por tanto, en el caso de un monoxonista, el gasto marginal es mayor que el gasto medio, igualando el valor marginal y el gasto marginal. Se obtiene una cantidad que es menor que la que se compraría en un mercado competitivo y un precio que es menor que el precio competitivo. Ahora, el poder de monoxonio. Los mercados en los que solo hay unas pocas empresas que compiten entre sí como compradoras, por lo que cada una tiene un cierto poder de monoxonio.
son mucho más frecuentes que el monoxonio puro. Por ejemplo, los grandes fabricantes estadounidenses de automóviles que compiten entre sí como compradores de neumáticos. Como cada uno de ellos tiene una gran cuota de mercado de neumáticos, posee un cierto poder de monoxonio en ese mercado. General Motors, el mayor, puede ejercer un grado considerable de poder de monoxonio cuando contrata el suministro de neumáticos y de otras piezas de automóviles. En un mercado competitivo, el precio y el valor marginal son iguales. Sin embargo, el comprador que tiene poder de monoxonio puede comprar el bien a un precio inferior al valor marginal. El monopolio bilateral. ¿Qué ocurre cuando un monopolista se encuentra con un monoxonista? Es difícil saberlo. Llamamos monopolio bilateral al mercado en el que hay un solo vendedor y un solo comprador. Si analizamos un mercado de ese tipo, veremos por qué es difícil predecir el precio y la cantidad. Tanto el comprador como el vendedor se encuentran en una situación de negociación. Desgraciadamente no existe una sencilla regla para saber quién saldrá ganando en la negociación. Si es que sale ganando uno de los dos, uno de ellos puede tener más tiempo y más paciencia o puede ser capaz de convencer al otro de que abandonara si el precio es demasiado bajo o demasiado alto. El monopolio bilateral es un caso raro. Los mercados en los que unos pocos productores tienen un cierto poder de monopolio y venden a unos pocos compradores que tienen un cierto poder de monoxonio son más frecuentes.